Vamos a leer el Salmo 141. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces, y oirán mis palabras, que son verdaderas, como quien hiende y rompe la tierra. Son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto a ti, oh Jehová, Señor, mira mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasare adelante. Amén. Ese es nuestro salmo del día de hoy. Y uno puede ver este salmo y ver tantas cosas que él nos revela, nos muestra, pero lo fundamental, lo principal que este salmo muestra es esa oración que hace David, una oración, se pudiera decir, magistral, porque es un hombre que se conoce a sí mismo y por conocerse a sí mismo no está seguro que no puede confiar en sí, sino que debe confiar plenamente en su Dios. Hoy en día, por ejemplo, nosotros en nuestra época que estamos viviendo, vivimos preocupados y nos preocupamos por lo que sucede en nuestra nación y por lo que sucede en el mundo entero. Y en un punto tenemos que hacerlo, tenemos que preocuparnos porque debemos ver cómo hacemos para conseguir las cosas que necesitamos. En un punto eso está bien, pero esto pasa siempre a segundo plano y es donde se pone la cosa un poco difícil, porque la preocupación se apodera, invade totalmente nuestra vida, y eso es lo que está mal, en la preocupación que hoy en día el mundo e incluso la iglesia está experimentando. De alguna manera ha surgido un caos y las personas están desesperadas, buscando qué hacer, buscando cómo solucionar sus problemas, y en un punto, como les digo, está bien, pero la cuestión se pasa del límite cuando eso invade todo tu ser, y es muy dañino para lo que es la iglesia de hoy en día, debido a que lo que nosotros debemos entender como creyentes, cómo debemos vivir, está en la Escritura. Y David, de alguna manera, estaba pasando por momentos difíciles, dificultades, y él no se deja llevar por sus dificultades, por sus grandes problemas que estaba experimentando. Salmo 140 nos habla de eso, y el Salmo 141, aunque no da el mismo enfoque a los perseguidores o a los perversos que estaban persiguiendo a David, también hay fragmentos de sufrimiento en lo que él muestra en este salmo. Entonces vemos un gran ejemplo para nosotros como iglesia de hoy en día, cómo David enfrentó esos problemas, a quién acudió él para poder seguir adelante en medio de lo que estaba experimentando. Y yo este salmo le he colocado como título, una oración sincera. Veo que David es muy sincero con el Señor, expresa ciertas cosas las cuales se hacen muy difíciles para el hombre contener o sujetar, y él, guiado por el mismo Espíritu de Dios, encomienda estas cosas que él no puede controlar a su Dios para que él lo pueda hacer. Y para nosotros es un gran beneficio, es una gran ayuda seguir el ejemplo que David hace. Copiar eso que David hace nos va a beneficiar mucho, porque nosotros también estamos sujetos a pasiones, así como lo estaba David. Estamos sujetos a problemas, a dificultades, experimentamos problemas, y debemos
de alguna manera absorber esto que David muestra en este salmo. Yo he dividido este salmo en 3 estrofas. La primera de ellas le puse: guárdame de mi corazón. Ese es el nombre de la primera, está del 1 al 4, versículo 1 al versículo 4. La segunda estrofa le he colocado: un castigo agradable, del versículo 5 al versículo 7. Y la tercera y última: guárdame de los impíos, del 8 al 10. De esa manera he estructurado este salmo. Y es algo bastante bueno, lo veo de esa forma, todo lo que David expresa en este salmo. Aunque no lo vamos a detallar palabra por palabra, vamos a ver grandes cosas que pueden ayudar a nosotros como iglesia. Lo primero que empieza David es su oración. Dice: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Esa es nuestra primera estrofa. Entonces vemos a David que inicia su oración invocando a su Dios, clamando a su Dios. Se ve que insiste en la petición que él está haciendo, pero el verso 2 dice David: suba mi oración delante de ti como el incienso. ¿Cómo sube el incienso? En ese momento, para el tiempo de David, el incienso era constante en el templo, se hacía de una forma constante. Entonces, si él está haciendo una comparación entre su oración y el incienso, entonces la oración de David era constante, iba a subir de forma constante. ¿A dónde? A la presencia de Dios, porque es lo que él dice: y suba delante de ti como el incienso, que la oración que él está haciendo. O sea que David estaba pasando por dificultades, porque si no, no ora tan incesantemente, no se enfoca tanto en lo que es la oración. Y viendo nosotros para hoy en día lo que es la oración, en el 70 después de Cristo, la oración sustituyó lo que era ese ritual que se hacía allí. Más o menos aproximadamente en el 70 después de Cristo, la oración toma un papel fundamental en lo que era el templo y en lo que se hacía allí. Entonces vemos que la oración es de suma importancia. Y vemos que el Señor Jesucristo, horas antes de su muerte, también va a una oración constante delante de su Dios para ser fortalecido, porque sabía exactamente lo que le esperaba. Entonces vemos que no solo David, sino que nuestro Señor Jesucristo también necesita de su Dios, de su Creador. ¿Para qué? Para sostenerlo en su humanidad, porque iba a enfrentar algo sumamente difícil. Entonces vemos que no solo David, el Señor también, el apóstol Pablo también nos muestra la oración. Cuando es detenido, ¿qué hace el apóstol Pablo? Inmediatamente acude a lo que es la oración. Entonces allí podemos ver dos cosas con respecto a la oración. Es una oración que se contesta de forma inmediata, la del apóstol Pablo, pero en otras oportunidades no será así para nosotros. Podemos orar como lo hizo David, como lo hizo el Señor, pero quizás el Señor en ese momento no responderá a nuestra oración de forma inmediata. Y es lo que nosotros debemos aprender a esperar a lo que Dios haya determinado para cada uno de nosotros. La oración, ¿en qué consiste de alguna manera la oración? En una comunicación con Dios. Eso de alguna forma consiste en lo que es la oración. ¿Qué es la oración como tal? Invocar el nombre de Dios, llamar a Dios, buscar el rostro de Dios, buscar al Señor, clamar a Dios, levantar el alma hacia Dios, levantar las manos a Dios, llegar hasta el trono de la gracia de Dios. Eso, de alguna manera, en esos puntos consiste la oración. Tenemos cinco puntos que nos hablan de los elementos de la oración. Vamos a mencionarlo. Uno de ellos es la alabanza, la gracia, la confesión, la intersección y la petición. Esos 5 puntos son elementos de lo que es la oración. Y de alguna manera en esta oración que David está expresando en este salmo, se puede ver
cierto patrón de lo que el Señor Jesucristo expresa en el Evangelio de Mateo cuando enseña a la iglesia a orar. Vemos que ahí el Señor pone unos pasos de cómo se debe ejecutar la oración. Y aquí vemos que David inicia presentándose ante Dios, clamando a Dios de forma incesante, y luego él presenta la petición que le hace a Dios. Entonces vemos que algo muy similar entre esta oración que hace David aquí y el patrón de oración que el Señor Jesucristo nos deja a cada uno de nosotros. El versículo 3 dice: ponga guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías. Vemos que David le hace dos peticiones aquí al Señor. Le dice que ponga guarda a su boca. Vemos que la boca o la lengua, que es lo que dice más abajo en el mismo verso, guarda la puerta de mis labios, es pidiendo un freno a eso, porque de alguna manera en el Nuevo Testamento se nos facilita esto, ver cómo la lengua puede hacer grandes destrozos, grandes daños, y David pide un freno a eso. Entonces, para nosotros, hoy en día como iglesia, debemos también tener mucho cuidado de nuestra lengua, porque puede edificar, pero también puede hacer mucho daño. Entonces, de alguna manera podemos ver ese gran ejemplo que David coloca allí, esa petición que le hace el Señor. ¿Para qué? Para controlar ese órgano, como dice el Nuevo Testamento, de que es un órgano muy pequeño, pero puede hacer muchísimo daño. Entonces nosotros como creyentes debemos pedirle a Dios que nos ayude a guardar, a sujetar, a tener dominio propio de la lengua, de nuestra boca, de lo que decimos, de lo que expresamos, porque podemos edificar a alguien, pero también lo podemos destruir. Entonces debemos tener mucho cuidado cuando nosotros nos expresamos hacia nuestros hermanos o hacia cualquier otra persona. Si David en este sentido pide eso, imagínense nosotros ahora, que ahora somos una comunidad de creyentes y debemos aprender a vivir acorde a lo que dice la palabra. También tenemos que tener mucho cuidado con nuestra boca, con lo que sale de ella. Recuerda lo que dice el Señor: de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en nuestro corazón, de eso vamos a hablar. Entonces, el versículo 4 estaría sumamente conectado, si lo vemos viéndolo desde ese punto de vista, con ese versículo que acabamos de mencionar, cuando David dice: no deje que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías, con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Ahora vemos la segunda petición de David, es que el Señor guarde su corazón, que el Señor resguarde ese corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es el centro de nuestro ser, es todo. En el corazón es como en los Estados Unidos hay un sitio donde se ejecutan todas las cosas, donde se planifica todo, y ese es el Pentágono. En ese sitio se planifica todo. En nuestro corazón también se planifica absolutamente todo. Si asisto a la iglesia, si no asisto a la iglesia, si voy al mercado, si voy al trabajo, con quién voy a casarme, qué voy a estudiar. Todo lo que yo voy a hacer lo planifico en mi corazón. Por eso el corazón debe guardarse muchísimo. Y un joven podrá decir: pero bueno, eso para los más ancianos que tienen más cosas que hacer y deben tener mucho cuidado. El joven tiene que tener el mismo cuidado que tiene un anciano. El niño también. ¿Por qué? Porque el corazón es tu centro. De ahí emana la vida, emana todo. Entonces, tu corazón te puede dirigir por un camino correcto, te puede dirigir por un camino incorrecto. Puedes tener un corazón el cual no glorifique a Dios, sino que con las acciones, con las actitudes, vaya en contra de lo que Dios estipula. Por eso David dice: guarda mi corazón, que no se incline a hacer obra impía, obra de la misma obra que hacen los malos la podemos hacer nosotros. Si nuestro corazón no está seguro, si nuestro corazón no está guardado en el Señor, nuestro corazón nos puede engañar y nos puede desviar del centro que es nuestro Señor. ¿Puede nuestro corazón engañar a Dios? Primera de Samuel 16:7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura,
porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, nada ni nadie en este mundo puede engañar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él discierne, Él ve más allá de nuestras apariencias. Nuestras apariencias pueden mostrar algo muy bien, un buen comportamiento, unas buenas acciones, pero el corazón es examinado, como lo vimos anteriormente en los salmos anteriores, es examinado por nuestro Dios. Él lo puede ver, es como si estuviese un láser para ver a través de nosotros. Ve claro, muy claro, lo que hay dentro de nosotros. Y por eso ese corazón debe estar seguro, debe estar guardado en un buen lugar. El corazón debe guardarse con mucho cuidado. Eso nos lo muestra Proverbios 4:23. Dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El Señor nos pide a nosotros, como sus hijos, como creyentes: dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, por lo que yo he trazado para ti. No sea que tu corazón mire por otros caminos, los cuales van a terminar en un fracaso. Y eso le pasa a todo ser humano. El ser humano mira por el camino que él ha trazado y sabemos que su fin será destrucción. Luego el Señor Jesucristo nos muestra algo muy particular en lo que es el corazón del hombre. El Señor Jesucristo dice en Mateo 5:8, dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. O sea que es muy importante que en nuestras vidas, nuestro corazón esté limpio. ¿Para qué? Para que en aquel día podamos ser partícipes de esa gran promesa que el Señor Jesucristo nos muestra aquí, una bienaventuranza para aquellos que tengan un corazón limpio. Y ese corazón solo lo puede limpiar nuestro Señor. No hay otro ser que pueda limpiar nuestro corazón. También debemos encaminar nuestro corazón por camino de justicia. Proverbios 23:26 dice que debemos encaminar nuestro corazón por camino de justicia. Entonces, nuestro corazón debe andar por el camino que nuestro Dios ha trazado, que nuestro Dios ha mostrado. ¿Para qué? Para que sea un corazón justo, conforme a la voluntad de Dios, que eso era David. La palabra nos muestra que David era conforme a la voluntad de Dios, porque su corazón andaba conforme a lo que Dios le pedía. Entonces, vemos las dos peticiones que hace David. ¿Para qué? Para que su boca, su lengua sea sujeta, sea guardada, y para que su corazón de la misma forma también sea guardado. Vemos que hay una gran importancia, una gran unidad en estas dos cosas. ¿Por qué? Porque es lo que más utilizamos, es lo que más hacemos. Siempre estamos hablando, siempre salen cosas de nuestro corazón, y son dos cosas las cuales deben ser muy bien cuidadas, muy bien guardadas. El hombre, para que pueda albergar a nuestro Dios en su corazón, necesita a Cristo. Es la única manera que nosotros podamos tener a Dios en nuestro corazón, porque de otra manera es imposible. Efesios 3:17 nos habla acerca de esto. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigada y cimentada en amor. Entonces vemos que la única forma de que en nuestro corazón habite en nuestro Señor Jesucristo es por lo que Él ha hecho. No hay otro mérito, no hay otra puerta que se pueda abrir para que en nuestro corazón pueda habitar nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hasta este momento hemos visto las dos peticiones que hace David de una forma muy incesante a Dios, y luego hay un pequeño cambio en lo que él dice, aunque en realidad no sería un cambio, que es lo que nos dice en nuestra segunda estrofa, porque él dice: que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Que no me hiera la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquello.
serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos al Seol. Aquí nos habla, en nuestra segunda estrofa, nos muestra algo bastante particular que hace David. Nosotros no tenemos un contexto definido de lo que estaba experimentando David como tal. No podemos decir estaba en esta situación, estaba en aquella situación, pero pudiéramos de alguna manera, con lo que hemos visto, con lo que expresa David en la primera estrofa y lo que nos muestra esta segunda estrofa, nosotros pudiéramos decir que David expone este salmo luego de haber fallado. ¿Por qué? Porque es en el momento que él está reconociendo de que para él sería un gran beneficio el castigo del justo. Y quien de alguna manera había mostrado algo a David que lo beneficiara con respecto a lo que había surgido en su corazón, ciertamente expresa que se estaba cuidando, que él quería no caer en obras impías ni hacer nada de estas cosas. Pero ahora él manifiesta que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo. Se pudiera decir que él había fallado, ya había comprendido lo que había hecho en el pasado, producto de su corazón. Fueron una serie de cosas que surgieron allí cuando David falló, se pudiera decir eso. Pero el versículo dice que el justo me castigue, o sea que no muestra o enfatiza eso como tal de una forma clara, pero él sí reconoce que para su persona es un gran beneficio y un excelente bálsamo que sea castigado, que sea reprendido. Y para llegar a esta conclusión, alguien tuviste que haber pasado por eso. Él tuvo que haber de alguna manera experimentado algo para que haya sido reprendido y castigado, y esto ahora a él le resulta en beneficio, porque es lo que él expresa ahí. Entonces, David ve el castigo como algo que le beneficia. Pudiéramos nosotros hacernos una pregunta. La pregunta sería, ¿nosotros cómo vemos el castigo? Hoy en día, ¿cómo nosotros vemos el castigo? De alguna manera rápida y clara, nos podemos molestar, nos irrita que de alguna manera nos castiguen, nos exhorten, nos diga algo. La misma escritura lo dice, que cuando uno es exhortado al presente no es un motivo de gozo, no trae nada de gozo a la vida del hombre. Pero David en este punto expresa de que para él es un excelente bálsamo, es algo grato, es algo agradable. ¿Por qué? Porque había comprendido, había entendido que eso lo guardaría a él de hacer cualquier cosa mala y también lo beneficiaría si estaba haciendo algo malo. Pudiéramos aplicarlo en esos dos puntos. Te guarda de hacer algo malo o te saca de lo que estés haciendo que esté mal. Porque él dice que es un excelente bálsamo, es algo bueno, es algo agradable para mí la reprensión y el castigo. Entonces vemos lo que David expresa en esta segunda estrofa. Dice que me hiera la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces, oirán mis palabras que son verdaderas, como quien hiende y rompe la tierra. En este punto vemos que es un poco confuso lo que David plantea aquí, pero si lo comparamos con el Salmo 140, vemos que él también expresó eso. Él dice que en medio de la batalla el que lo guardaba era su Señor, el que lo protegía era su Señor. Pero ahora lo que lo va a proteger a él será la reprensión o el castigo, que es lo que él está expresando en el verso de arriba. ¿Por qué? Porque puede ser alcanzado por la iniquidad, puede ser alcanzado por la maldad. Recordemos que es una oración. Entonces, él expresa aquí que lo que lo haría preservar, guardar a él, sería esa reprensión o ese castigo, y eso no lo destruiría a él. Es decir, el castigo que recibe la persona no te va a destruir, no te va a matar un castigo o una reprensión, simplemente te va a preservar, te va a guardar. O sea, que esto, si lo compara con lo que
vimos anteriormente, entonces encaja de alguna forma, encaja perfectamente, porque eso es lo que te va a ayudar a ti a que tú puedas resguardar todo lo que él pidió en la estrofa anterior. Entonces sigue diciendo David, las maldades de aquellos serán contra, mi oración será contra las maldades de aquellos, serán despeñados sus jueces. Esto habla de lo que es la destrucción de aquellas personas paganas, impías. En este sentido serían los enemigos de David, los que le estaban haciendo daño. Vemos en este punto ya de nuestro salmo, que es donde David muestra el conflicto que tiene con otras personas. Vemos que primero él muestra ciertas preocupaciones que tiene acerca de sí mismo y en quién debe confiar, y ahora David, desde este punto hacia abajo, empieza a mostrar algo muy pequeño de el problema que tenía contra sus enemigos, y él dice que serán despeñados, serán destruidos, y oirán mis palabras que son verdaderas. Es decir, David había de alguna forma hablado con estas personas y le había advertido de la situación, pero no quisieron prestar atención. Dice, como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Pudiéramos ver en este punto que se refiere a los mismos perversos, a los mismos malos, los cuales serán destruidos. Y nuestra tercera estrofa nos habla y nos dice, por tanto a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasare adelante. En nuestra tercera estrofa, nuevamente continúa la oración de David y él dice, por tanto, a ti, oh Señor, miran mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma. Entonces vemos que luego de David haber hecho toda esta oración, él dice, mis ojos están fijos en ti, mis ojos están centrados en ti, Señor, guarda mi alma, preserva mi ser, Señor. Entonces vemos que cuando nosotros imploramos o invocamos una oración a nuestro Dios, debemos esperar en Él, debemos confiar en nuestro Dios, porque no podemos hacer una oración cuando estamos en dificultades, cuando estamos en problemas, hacer una oración para salir de eso y olvidarnos de nuestro Dios. No debemos hacer eso. Debemos orar a Dios de forma constante como lo hace David, y debemos confiar plenamente en su soberanía, en su dominio, en su control. Como decía el hermano al principio, Dios va a hacer juicio en esta tierra y las personas van a ser destruidas, pero nosotros debemos confiar en la soberanía de Dios. Hoy en día, de alguna manera, se ve que Dios tiene el control por sobre todas las cosas. El detalle es que nosotros no esperamos en Dios, no confiamos en nuestro Dios. Y en ese punto es que nos desesperamos, es que perdemos el control. Nuestro Señor Jesucristo fue un ser que se mantuvo fiel hasta lo último. En la cruz él mismo expira aquellas palabras y dice, consumado es. Llega hasta el final del camino. Él en medio del camino no tira la cruz y no sigue adelante. Él toma su cruz y llega, lo crucifican y sus últimas palabras son, Señor, consumado es. Ya el trabajo está hecho. Pero a veces nosotros hacemos oraciones, nos presentamos delante de Dios y nos desesperamos. No olvidamos que nuestro Dios es soberano, que nuestro Dios tiene el control. Y es allí donde nosotros debemos aprender de David. David era un hombre que sufrió mucho, falló, pero sufrió muchísimo también. Pero él nos muestra aquí que las oraciones que nosotros hacemos deben esperar, debe haber confianza. ¿Por qué? Porque no estamos haciéndole una petición a cualquiera, estamos haciendo una petición a nuestro gran Dios. Él tiene el control por sobre todas las cosas. Dice David, en ti he confiado, no desampares mi alma. Él estaba completamente confiado en su Dios. Dice, guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad, y caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasare adelante.
David comprendía y sabía que su Dios tenía la capacidad para guardarlo y preservarlo de cualquier cosa. Por eso, él presenta todo esto a su Dios y dice, mientras yo paso adelante. Él estaba totalmente confiado en que Dios lo iba a ayudar, en que Dios lo estaba sosteniendo y que lo iba a preservar de los ataques de sus enemigos. Entonces vemos en nuestra última estrofa cómo el salmista mantiene sus ojos puestos en el Salvador. Esto es algo que nosotros debemos hacer, ya que es importante que nosotros confiemos en Dios. Esto nos va a dar a nosotros seguridad para andar en este mundo, para hacer las cosas y para no andar desesperados como anda nuestra sociedad. Nuestra sociedad hoy en día anda totalmente desesperada, no sabe en quién confiar, no sabe a qué aferrarse, a qué esperar. Pero nosotros como iglesia tenemos el gran privilegio, el gran beneficio que no tienen las personas que no conocen a Dios. Nosotros podemos orar a nuestro Dios y Él nos puede ayudar bajo cualquier circunstancia. Él es el dueño y Señor de todo. La cuestión es que nosotros tenemos un problema, oramos, queremos quizás que las cosas sean inmediatas y a veces no es así. A veces el Señor responde la oración y da más de lo que nosotros hemos pedido, bien X de la petición que hayamos hecho. Vemos más de lo que hemos pedido. A veces da lo que le pedimos, a veces simplemente se retrasa porque quizás lo que estamos pidiendo no es lo indicado, no es lo correcto. Entonces debemos aprender a esperar y a confiar en las palabras que nosotros le hemos presentado a nuestro Dios y esperar que Él haga conforme a su voluntad y conforme a su propósito. Que nosotros nos precipitemos ante la situación no está nada bien. David estaba confiado, David estaba esperado. Dice, guarda mi alma, Señor, porque en ti he esperado, en ti estoy confiado, cimentado en ti. Entonces, debemos seguir este ejemplo. Veo que es un gran ejemplo para nosotros como iglesia y aún más en los momentos que estamos viviendo, en los momentos que estamos experimentando. Hay mucho caos, hay muchas dificultades, muchos problemas y debemos seguir este ejemplo. Veo que nos traería muchos beneficios si nosotros seguimos el ejemplo que David está colocando en esta gran oración. Como le coloqué como título, una oración sincera. Algo totalmente sincero es lo que David expresa en este salmo. Yo he sacado 3 resoluciones de este salmo. La primera de ellas es: clama a Dios constantemente para que guarde tu corazón. Si nosotros clamamos a Dios, Él va a guardar nuestro corazón en estos momentos tan difíciles, donde nuestro corazón se puede ver invadido por lo que estamos viviendo y simplemente dejar el camino y seguir tras las cosas que necesitamos. Y eso no estará bien. Eso terminará en un caos para nosotros. Eso terminará en una tragedia espiritual para nosotros. Por eso debemos pedirle de una forma constante a Dios que Él guarde nuestro corazón, que Él lo preserve, que Él lo sujete en su mano para que nosotros podamos estar confiados y poder esperar en Él. Nuestra segunda resolución: ama el castigo y la reprensión por tu bien. No hay otra cosa que nos pueda corregir en este mundo, si no es una exhortación, es una reprensión de un hermano que ve alguna falla. A veces lo más rápido que hacemos es molestarlo, pero eso, si nosotros lo asimilamos y vemos el consejo, lo apreciamos y lo aplicamos a nuestra vida, eso va a ser un bien para nosotros, va a ser algo grato, como dice David, será como un bálsamo para nuestra vida, para nuestro ser. Es como se nos ha enseñado, quizás en otras palabras, la crítica nos va a ayudar, nos va a beneficiar, porque nos va a ayudar a alinear nuestras vidas. De alguna manera es lo que muestra David allí, que la reprensión, que el castigo le hará bien a él como persona. La tercera resolución: confía en Dios, que Él te liberará del mal. El único que nos puede liberar a nosotros de todas las acechanzas que el enemigo nos puede hacer es nuestro Dios. No hay otro ser que nos pueda liberar a nosotros.
De hecho, somos parte y experimentamos que Él nos ha librado de la condenación eterna. Pero es necesario que nosotros confiemos en Él. Si Él tuvo y tiene la capacidad de librarnos a nosotros o a cualquier persona de las manos del infierno, ¿cómo no nos ayudará en cualquier circunstancia que nosotros estemos hoy en día? Él es soberano y tiene el control absoluto sobre todas las cosas. Pero a veces nuestra vida, nuestro corazón es muy escurridizo y se sale de nuestras manos. Por eso no debemos guardarlo nosotros, debemos dárselo a nuestro Dios. Señor, guarda este tesoro en tus manos. En Él es un tesoro, en nuestras manos no es un tesoro. En nuestras manos nuestro corazón es un desastre, nos lleva a la destrucción. Dice la palabra, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo nuestro Dios. Solo Él lo conoce, solo Él lo limpia, solo Él lo purifica y nos hace aceptos a aquella promesa que dijo el Señor: bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Él nos prepara para aquel gran día y debemos, hermanos, como Iglesia de Cristo, confiar en nuestro Dios, esperar en Él y seguir lo que Él nos ha mostrado.